Buenas tardes y bienvenidos a esta primera de las jornadas del programa de actualización jurídica del año 2024. El tema monográfico de la sesión que nos trae esta tarde es la relación del derecho a la competencia, problemas regulatorios. El contenido será una visión transversal de la incidencia del derecho a la competencia sobre la actuación administrativa. Por no quitarle más tiempo a nuestro ponente, que se trata en esta ocasión de Darío Canterla Muñoz, voy a pasar a hacer una breve referencia de suya. Es letrado de la Junta de Andalucía desde el año 2002 y en la actualidad ocupa los puestos de jefe de asesoría jurídica en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Anteriormente ha ocupado la jefatura de la asesoría jurídica de distintas consejerías, ha sido letrado en relación al convenio para el asesoramiento del gabinete jurídico a la Agencia de Defensa de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, AECRA, secretario de varios consejos y letrado del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, y también ha estado en las asesorías de la Consejería de Hacienda y Economía y de Agricultura y de Pesca. Igualmente, ha prestado servicio en los servicios centrales del Gabinete Jurídico, la Consejería de Presidencia, ocupando puestos en la área consultiva y contenciosa, en este último caso actuando en Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Letrado jefe de los servicios jurídicos provinciales de Almería y Huelva, siendo miembro de distintas comisiones provinciales de ordenación del territorio y urbanismo, de la Junta Provincial de Valoración, etcétera. Secretario general, es secretario de la Junta Provincial de Hacienda también. También ha sido secretario general y jefe de los servicios jurídicos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, secretario del Consejo Andaluz de Universidad y letrado en relación con Extenda, y delegado provincial de la Consejería de Justicia, Administración Pública en Huelva. Licenciado en Derecho, especialidad jurídico-económica por la Universidad de Deusto y diploma de estudios avanzados de Derecho de la Empresa en la Universidad de Huelva. Es interesante también que es coordinador y profesor de los módulos de Derecho de la Competencia y sectores regulados en el Máster de Derecho Administrativo y Derecho Público Económico del Instituto de Estudios Cajasol, miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla, problemas actuales del derecho administrativo, urbanístico y medioambiental, y miembro del Grupo de Investigación de la Universidad Pablo de la Vida y la Potestad Reglamentaria, Conceptos y Regímenes Jurídicos de los Reglamentos. Por último, también reseñar que ha sido autor de distintas publicaciones y ha recibido becas y premios con artículos en los anuarios de Derecho de la Competencia de Thomson Reuters y anteriormente Civita, distintos artículos también en otros anuarios de Derecho Administrativo, articulista también en nuestra revista andaluza de Administración Pública, la RAP. Y bien, pues sin querer alargarlo más, también quiero mencionar expresamente el premio del colectivo a la mejor memoria de la frase escrita y la individual de la fase oral al mejor abogado de la 10ª edición del concurso internacional de Derechos Humanos René Cassin y fase semifinal del European Mod Court de Derecho Comunitario. Sin más, quiero cederle la palabra a Darío. Darío, buenas tardes, tuya la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, por tu amable presentación. Buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, disculparme con los asistentes por el retraso que ha tenido esta jornada, que en nada se debió al IAP, sino a una circunstancia personal con la que el instituto se mostró muy comprensivo y que me impedía acudir en la fecha prevista. Agradezco al IAP la gentileza que tuvo en ese momento y, por supuesto, la invitación a participar en estas jornadas que tanta repercusión tienen entre quienes más nos importan, que son nuestros propios compañeros, los empleados públicos de la Junta de Andalucía, con los que compartimos la tarea de mantener el transatlántico de la Junta de Andalucía en la senda de la legalidad, en el eficaz servicio público que la Constitución y las leyes nos han encomendado. A estos trabajadores del derecho administrativo que estamos a pie de obra, intentando que este transatlántico a veces funcione como si fuera una lancha motora. Igualmente quiero agradecer a la dirección del Gabinete Jurídico, a Antonio Falla y a Marilola, mis jefes. Para mí es un honor y una responsabilidad que hayan pensado en mí, un honor porque representar a los compañeros lo es, y una responsabilidad porque podría estar aquí cualquier otro compañero que le diera más brillantes al tema. Y sin más, pues vamos a este tema que, como nos ha adelantado Pablo, tiene que ver con la relación del derecho de la competencia con la actuación administrativa en general. Y yo di un subtítulo muy largo porque esto plantea problemas regulatorios, problemas de la administración cuando es víctima de las infracciones, porque esto tiene dos vertientes. Una, qué tenemos que hacer una vez que somos víctimas y qué tenemos que hacer antes de ser víctimas.
la posibilidad de que la propia administración e incluso personas físicas dentro de la administración sean infractores de derecho a la competencia, con importantes consecuencias para la administración y para ellos mismos. Pues bien, me pareció que el tema era pertinente porque la administración, y la nuestra no es una excepción, hay una escasa cultura competitiva que es la misma escasa cultura competitiva que tenemos en nuestro país. Si nos vamos a las épocas más remotas del liberalismo español, en el sexenio liberal de la primera república e incluso en el turnismo de la monarquía borbánica restaurada, donde se afirmaba que la intervención estatal era el peor de los males, vemos que, sin embargo, había intervenciones muy potentes, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuestro transporte terrestre. En aquel momento se decidió darle preferencia al transporte ferroviario sobre el transporte de carretera, una decisión gubernamental, y como consecuencia de ello, pues hemos tenido una red de carreteras deficientes hasta bien entrado el siglo XX, pero no solamente eso, sino que se produjeron otra serie de circunstancias, como esa decisión no estaba justificada desde el punto de vista económico, los sectores económicos siguieron expandiéndose y el transporte por carretera, con la explosión con los motores de explosión y la proliferación de los automóviles, pues pasó por la derecha al ferrocarril, y el ferrocarril, a pesar de tener el favor estatal, pues quebró. Fue necesario su rescate y finalmente se dio lugar a la creación de Renfe como una empresa estatal que prestara esto, con lo cual se inaugura el fenómeno de la huida del derecho administrativo, porque Renfe es la primera sociedad mercantil que ejecuta obras públicas y otras actividades propias de la administración sometidas al derecho privado. Y quizás nos pudiera servir esta pequeña introducción histórica como reflexión ahora sobre otras intervenciones de la administración en relación a los sectores económicos. Por ejemplo, esta opción que ha habido digamos, clara en relación al coche eléctrico como una solución para los problemas medioambientales que hay. Porque pudiera darse el caso de que hubiera otra solución tecnológica que se esté estudiando ahora por cualquiera de los intervinientes en el mercado, que sea más rentable y que finalmente la desplace y haga inútil todas las políticas actuales, todas las subvenciones que estamos dando, y que nos obliguen en un futuro a rescatar a estas empresas. Pero bueno, digamos que estamos en una cultura poco dada a la competencia históricamente, y que esto cambia cuando nos acercamos a la Unión Europea y, por supuesto, una vez que ya entramos en ella, porque en la Unión Europea no solamente es que se da un elemento de filosofía política que se basa en la unidad de mercado, sino que además establece como políticas que se reserva la propia Comisión Europea desde los tratados fundacionales, la política de transportes, la política agraria comunitaria y la política de competencia. Claro, esto significa que la Unión en esos casos no tiene por qué esperar a lo que hacen los Estados, sino que ella puede determinar la orientación política y tiene unas fuertes implicaciones, lo cual da lugar a que todos los Estados, en el momento en que se acercan a la Unión Europea, tienen que revisar todo su sistema, ¿no? Así que digamos que nuestro país entra un poco a contrapelo, y nuestra administración aún más, puesto que por definición nosotros estamos en el ámbito de la intervención pública y con una estructura escasamente pro-competitiva. Y además nos encontramos con unos programas académicos en las universidades que pasan prácticamente por alto el tema de la competencia o lo reducen a una mínima expresión en los programas de derecho, sin especiales exigencias en estos temas, además en los temarios de acceso a la administración, con lo cual, pues a pesar de los años, nos encontramos con que sigue siendo necesaria una labor de proselitismo de la importancia que tiene el derecho de la competencia en relación al actuar administrativo, lo que los snobs les gusta llamar advocacy, ¿no? Que es como defender el derecho de la competencia. Podría pensarse que la competencia afecta esencialmente a las empresas y que por tanto nosotros no estamos interesados, y que por lo que toca a la administración, pues tocaría a las agencias especializadas, que son los que tienen la competencia para sancionar fundamentalmente. Y ustedes estarán pensando, bueno, pues esto para la CREA, ¿no? Que es la que se ocupa de estas cosas. Sin embargo, yo con mi ponencia lo que voy a intentar es desmontar esta impresión y dar unas ligeras pinceladas de los ámbitos en los que nos vamos a enfrentar a problemas relacionados con la competencia, y en los que el no estar preparado nos puede llevar a situaciones indeseadas por la anulación de nuestros actos o disposiciones, o incluso más allá, por sanción a nuestras administraciones o incluso a algunos de sus componentes humanos.
así como pudiera ser incluso casos de responsabilidad contable, lo que una vez más nos confirma que estamos en una profesión de funcionario que es una profesión de riesgo y mal pagada, en la que Dios sabe por qué seguimos, ¿no? En nuestra exposición, el esquema va a ser el siguiente. Voy a definir el bien jurídico de la competencia y a partir de la definición vamos a ver los ámbitos a los que nos afecta. Veremos unos ámbitos que son muy sectoriales, que son los propios de la Agencia de Defensa de la Competencia, y de eso voy a tratar menos porque la Agencia de Defensa de la Competencia entiende mucho de ellos, y porque como esta es una jornada que está abierta a todos los funcionarios, pues habrá mucha más gente que no esté relacionada con eso. Y luego los que nos afectan a todos de manera transversal. Bien, pues comenzamos. Voy a ser muy telegráfico. ¿Qué es la competencia? Pues la competencia es la concurrencia en un mismo mercado de múltiples empresas que producen bienes y servicios similares o sustituibles ante un gran número de consumidores que pueden formarse adecuadamente una opinión y decidir libremente cuál es el producto que más les interesa. De tal manera que aquí no se está protegiendo tanto la actividad de la empresa como al propio consumidor final de los productos. ¿Y cómo se protege este bien? Bueno, tenemos lo primero que a ustedes les asaltará será la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia con las sanciones correspondientes. Pero yo me voy a ir primero a lo más alejado, a aquello en lo que a lo mejor no pensamos. La competencia se basa en la unidad, en el libre mercado, y el mercado tiene una condición sine qua non que es la unidad. Y aquí tenemos que ir a la Ley 20/2013, 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado. En esta ley se recoge, por una parte, todo lo que tiene que ver con la garantía de la unidad de mercado, en el sentido de que las actividades pudieran realizarse en todo el país con una sola licencia. Esto fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, entre otros por recursos planteados por la propia Junta de Andalucía, que declaró toda esta parte inconstitucional. Sin embargo, sí que quedó en pie todo lo que tenía que ver con el libre acceso a las actividades, que también está regulado en esta ley. Y es muy importante porque ahí se establece que las administraciones están sometidas a esta norma en toda su actuación, tanto cuando dictan actos administrativos como cuando realizan disposiciones normativas. Y desde este punto de vista se establece que solamente podrán establecer limitaciones a esa actividad económica cuando se den algunas de las causas legalmente establecidas en el artículo 3.11. Espero que se me oiga. Ya te tenemos, Darío, sigue. Sí, ¿no? Bien. Como estaba diciendo, en esta ley se señala que todas las limitaciones a la actividad económica impuestas por un poder público tienen que venir justificadas en una causa recogida en el artículo 3.11 de la ley Ómnibus, orden público, sanidad, medio ambiente, etcétera. Solo esas causas, y además tiene que hacerse una aplicación proporcionada, motivada y que suponga la menor intervención posible. Esto lo tenemos que tener en cuenta en todas nuestras actuaciones. A la hora de realizar un contrato, a la hora de diseñar subvenciones, a la hora de regular un permiso, etcétera, etcétera. El último decreto de ley de simplificación viene un poco a ahondar en estas cosas que la verdad es que ya venían reguladas aquí, sobre también los mecanismos de intervención en la economía que sean los menos lesivos. En este sentido se habla de las autorizaciones, las declaraciones responsables y las simples comunicaciones. Bien. Esto que tiene su traducción en que cuando nosotros estamos interviniendo en el proceso normativo dentro de la Junta de Andalucía, normalmente hay una memoria sobre si esto afecta o no a la competencia. Nosotros hacemos este pequeño documentito, ¿verdad? No afecta normalmente, nos limitamos a poner esto, y a veces tenemos los informes de la Agencia de la Competencia donde señalan lo que crean oportuno sobre esto. No debemos descuidarnos, porque hay que tener en cuenta que para asegurar el cumplimiento de estas normas, aparte de las impugnaciones que nos pudieran hacer los particulares, tenemos que tener en cuenta que existe un órgano, que es el Consejo de Unidad del Mercado, al que puede ir cualquier particular para poner de manifiesto que no se han respetado estas normas que he señalado anteriormente. Y ello da como consecuencia que finalmente
una vez que hay un proceso previo para intentar arreglar la cosa sin llegar a un procedimiento judicial, pero finalmente intervendría la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el caso de que crea razonable lo que ha solicitado el particular, y sería la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la que impugnaría el acto, con, por tanto, la utilización de su propio servicio jurídico, la abogacía del Estado, de los peritos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que en estos procedimientos son muy importantes, con una apariencia de objetividad que no tienen cuando nos impugna un particular, y además valiéndose de un procedimiento especial y privilegiado regulado en la ley de la jurisdicción contenciosa de manera especial, que le permite ir mucho más deprisa y en el que, por ejemplo, no es necesario para suspender el acto administrativo la prestación de garantías, con lo cual nos podemos encontrar con que no hayamos respetado esto pensando que no hay manera de que lo apliquen y que un tribunal y que la CNMC nos interponga un recurso y nos suspendan de manera inmediata. Bien, por tanto, hemos visto en primer lugar la necesidad de tener en cuenta la competencia como bien jurídico a la hora de regular y en toda nuestra actuación y las posibles consecuencias que ello puede tener. Y no les parezca que esto que he dicho de este procedimiento que es una cosa rara. Verán ustedes si se meten en la página de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia que mensualmente publican las actuaciones que han realizado en este ámbito y aparecen muchísimas sentencias que se han dictado a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, por ejemplo, por contratos en los que la exigencia de los requisitos de solvencia, por ejemplo, no eran de acuerdo a la normativa de competencia, porque se había exigido una titulación específica limitando la posibilidad de que fueran otras titulaciones, con lo cual no se acude a este mecanismo en vez de al del Tribunal Especial de Recursos Contractuales. O también es habitual en materia de subvenciones, y con eso voy a pasar al siguiente ámbito de actuación. El siguiente ámbito de actuación es el de las ayudas públicas. Otro ámbito que a ustedes les sonará en que se protege la competencia es proteger la competencia frente a la actuación administrativa. Desde el momento en que la administración financia, le da una ayuda a una empresa, esta empresa disminuye sus costes, con lo cual compite en el mercado con una cierta ventaja, ¿no? Esto preocupó desde siempre a la Unión Europea y por eso en los artículos 107 y siguientes se regula la prohibición de todas las ayudas otorgadas con fondos estatales que falseen o amenacen con falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. Pero claro, uno de los requisitos para aplicar este artículo del tratado, aparte de que tiene que intervenir la Comisión, es que afecte al mercado interior, con lo cual, si no afecta al mercado interior, no nos lo van a impugnar. Normalmente, cuando estamos en la regulación de las subvenciones, pues ustedes dirán, bueno, de esto se ocupa la gente de ayudas públicas, que nos hace el informe y nos dice si sí o si no. Además, casi siempre tenemos unas ayudas de minimis por debajo de 200.000, con lo cual, que están exentas de la normativa de ayudas de Estado, con lo cual va a ser difícil que se aplique. Bueno, no es difícil que se aplique, pero la cosa es que verdaderamente nuestra actuación administrativa lo tenemos bastante controlado. Sin embargo, lo tenemos controlado en la parte más normal, es decir, cuando esas ayudas consisten en subvenciones. Pero desde el punto de vista de derecho comunitario, ayuda no es igual a subvención. Ayuda es cualquier ventaja que tú le des a una empresa y que la coloquen en mejor situación que si no tuviera esa ventaja. Y eso puede ser que le permitas utilizar el dominio público sin cobrarle lo correspondiente, o que le permitas utilizar un dominio público de manera privilegiada, o que le perdones las deudas, o que, por ejemplo, tengas una sociedad mercantil pública que se encuentra en una situación deficitaria y en vez de dejar que actúe conforme a las normas de mercado, tú le inyectas capital precisamente para reflotarla y permitir que siga compitiendo en el mercado de esa manera artificial. En fin, que tenéis que tener en cuenta que las ayudas, el concepto de ayuda ilegal no se limita simplemente a las subvenciones y que hay muchos otros actos en los que podemos estar favoreciendo a una empresa y por tanto nos deberíamos plantear si ello puede llegar a constituir una ayuda de Estado. Y con esto llegaríamos a lo que todo el mundo entiende por el núcleo de la defensa de la competencia. La competencia como bien jurídico se ha protegido tradicionalmente desde las primeras leyes americanas y canadienses que se ocupaban de estos temas, sancionando una serie de comportamientos que se consideran que van contra la competencia. En nuestro ordenamiento jurídico hay que tener en cuenta fundamentalmente los artículos 101 y 102 del tratado, y también a nivel interno el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y siguientes.
¿qué es lo que se sanciona en la actividad económica de los particulares? Bueno, pues se sanciona, por un lado, conductas colusorias y abuso de posición dominante. Ahora vamos a ver qué es cada uno. La otra parte de la actuación de las agencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el control de las concentraciones de empresas, es decir, cuando las empresas se fusionan, se agrupan, etcétera, porque cuanta más agrupación, menos empresas compitiendo. Pero bueno, esto es una competencia exclusiva de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a pesar de las reclamaciones de las agencias autonómicas, que yo creo que tienen razón para que se le delegara de alguna manera algún tipo de competencia y pudieran intervenir. No intervienen, con lo cual digamos que esto a nosotros no nos tocaría y está en el ámbito de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero no nos exime de tenerlo en cuenta por si en algún momento estamos, por ejemplo, somos partícipes como Administración Andaluza en una sociedad mercantil que va a ser objeto de algún tipo de concentración y por tanto se somete a esto. Bien, pues las cosas que estarían prohibidas desde el punto de vista del derecho de la competencia serían, por una parte, conductas colusorias. ¿Qué son las conductas colusorias? Pues son acuerdos entre empresas, decisiones de las empresas o de asociaciones de empresas, prácticas concertadas o conscientemente paralelas que tienen por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el libre juego de la competencia. Y nos da una serie de ejemplos como fijar precios o condiciones de la transacción, limitar o controlar la producción, repartirse los mercados, en fin, esto se puede reconducir a que las empresas no actúen en el mercado de manera autónoma y se pongan de acuerdo con aquellos que tendrían que competir. Esto está prohibido. Entrar en la definición y en el detalle de todo esto nos exigiría muchísimas horas, con lo cual nos quedamos con esta idea. Es verdad que incluso a determinadas conductas colusorias pueden estar justificadas porque estén excluidas, porque tengan una escasa cuantía, pero en fin, no vamos a entrar en esto. La segunda cuestión que está prohibida es el abuso de la posición de dominio. La posición de dominio es aquella que permite a una empresa comportarse en el mercado sin tener en cuenta lo que hacen los competidores. Es tal su poder sobre el mercado que ella puede decidir subir los precios, bajar los precios, hacer lo que le dé la gana porque no le afecta lo que hacen los demás. No está prohibido tener posición de dominio, sino abusar de ella. Y el abuso, por tanto, que está dentro del concepto genérico del abuso de derecho, pues hay que apreciarlo caso por caso y, en fin, no vamos a entrar en el detalle de esta cuestión. Otra cuestión, pero más tangencial, es que también se sanciona la competencia desleal cuando la competencia desleal se hace con infracción de normas legales. Por ejemplo, imagínate que tenemos una subvención que hemos dado, que ha pasado los filtros de las ayudas de Estado, pero es una subvención discriminatoria. Pues la persona que compite con esa subvención discriminatoria está haciendo una competencia desleal con respecto al que no ha tenido derecho a esa subvención. Por ejemplo, una subvención discriminatoria, y esto fue objeto de un caso real en el que la CNMC impugnó y se le dieron las razones por los tribunales, es que un ayuntamiento estableció unas subvenciones que estaban limitadas a las empresas que estaban situadas en el núcleo, en la capital, y no en las entidades locales autónomas que formaban parte de la misma. Era discriminatoria. Pero ya digo que este tema de la competencia desleal como elemento a sancionar es prácticamente residual en la actuación de las agencias de la competencia, porque normalmente esto se ventila más bien ante los tribunales de los mercantiles por medio de reclamaciones que se hacen entre las empresas. Bien, pues entonces, una vez que hemos centrado estas dos infracciones, nos tenemos que plantear dos problemas para mí, en los que creo que no estamos muy al día. Una es la de si podemos ser víctimas, que evidentemente sí, fundamentalmente en el ámbito de la contratación pública, y esto nos plantea el problema de la detección de esas prácticas, cómo detectarlas, y por otro lado, una cosa que no se hace nunca todavía, no hemos hecho todavía nunca en esta administración y casi en ninguna administración española, y que hay que hacer por las razones que voy a decir más adelante, porque entre otras cosas estamos dejando perder un gran dinero y cuando tú dejas de ejercer unas acciones que tienes, pues finalmente alguien puede decir incluso, a lo mejor, que estuviéramos en un supuesto de responsabilidad. Y por otro lado está
¿qué pasa si puede la administración ser infractora de las normas de la competencia? Y a estas son a las cuestiones a las que voy a dedicar la segunda parte de mi intervención. En primer lugar, vamos a hablar de la administración como infractora de las normas de la competencia. Esto es una cuestión que está sometida a un intenso debate doctrinal a partir de unas sentencias de la Audiencia Nacional del año 2013 y del Tribunal Supremo de 2016 sobre el cártel de la uva y el mosto de Jerez, donde estuvo implicada la Consejería de Agricultura en la que estoy yo ahora precisamente. Hubo una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la que por primera vez se dijo que la administración estaba infringiendo las normas de competencia y que por tanto era infractor, con las muy importantes consecuencias que ello tiene. Hasta ese momento esto había sido una cosa que no había pasado nunca. Y entonces, claro, ¿de dónde debemos partir? Pues debemos partir de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia para ver en qué supuestos una administración puede ser considerada como sujeto activo. Y en los artículos 101 y 2 del Tratado de Funcionamiento, si nos vamos a estos, vemos que allí se determina que el sujeto al que se refieren estas normas es las empresas. Es verdad que la empresa se define de una manera muy amplia, como cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico que tenga esta entidad y de su modo de financiación. Y que incluso la personalidad jurídica un poco les da igual, en el sentido de que si tú eres matriz de una, puedes ser responsable por lo que ha hecho tu filial, etc. Y por tanto, esto está dirigido a empresas. Incluso, en principio, son a las empresas que están actuando en el mercado donde se produce la infracción. Oye, ha habido un acuerdo entre las empresas de transporte escolar para que no haya competencia en nuestro... Bueno, pues parece que solamente podría sancionarse a las empresas de transporte escolar en principio, pero no. A partir de la sentencia Trewan se estableció una figura nueva que es la del facilitador, que es una empresa que no estando activa en el mercado de referencia, sin embargo, presta un servicio indispensable para que el cártel tenga efecto. En este caso, esta empresa era una consultora que se dedicaba a ponerlos de acuerdo, a llevar un poco el registro de los acuerdos que llevaban las partes, en fin, a hacer un poco labores administrativas en el acuerdo ilegal. Y se les sancionó también. A partir de esta idea de que son las empresas, nos planteamos, oye, pues parece que en principio la administración no, pero el 4.2 de la Ley de Defensa de la Competencia dice que sí, en el caso de que sean causadas las infracciones por la actuación de los poderes públicos de las empresas sin amparo legal y que no se deriven y que se deriven del ejercicio de potestades administrativas. Y aquí es donde empiezan los problemas. Con permiso, voy a beber un poco de agua. Según la jurisprudencia comunitaria, aquí había que distinguir, oye, las empresas, ¿la administración está actuando en el mercado o la administración está actuando como poder público? De tal manera que si la administración está actuando como poder público, pues oye, no se le puede sancionar porque no es una empresa. Y aquí hay un caso muy famoso que además tenía que ver con la Seguridad Social Española, el caso Fenning. Se trataba de que la Seguridad Social se retrasaba en los pagos, se le reclama por la Federación esta Fenning y ellos le reclaman diciendo que había un abuso de posición de dominio porque se retrasaban los pagos. Y el Tribunal de Justicia dijo que no se podía aplicar las normas de competencia porque la Seguridad Social, cuando estaba comprando los bienes, cuando estaba comprando esos bienes, no los estaba comprando para ejercer una actividad de mercado, sino para prestar un servicio público. En España ha habido casos en los que la administración ha intervenido, por ejemplo, en el expediente 254/89, libros de texto. Estos son que las empresas que se dedicaban a los libros de texto se pusieron de acuerdo, una recomendación de precios y tal. Bueno, pues ahí participó el ministerio, de alguna manera, dando apoyo a las empresas, etcétera. Sin embargo, al ministerio en ningún caso se le sancionó y lo único que se consideró es que la intervención del ministerio pues hacía que, en virtud del principio de confianza legítima, no se sancionara. Después tenemos el cártel de la sidra, en el que también participa en la consejería, y aquí tampoco se la sanciona, sino que simplemente se considera que, bueno, no hay exclusión de sanción, pero se reduce la sanción porque ha intervenido la administración y eso genera una cierta apariencia. En principio, por tanto, no se sanciona.
Ahora bien, cuando nosotros actuamos como operador económico, ahí no hay ningún problema. Por ejemplo, en el caso de las funerarias de Baleares, era una funeraria en forma de sociedad anónima, pero el gobierno y la administración le correspondía al Ayuntamiento de Palma a través de la Consejería de Sanidad. Bueno, pues ahí se consideró que el ayuntamiento estaba ejercitando una labor económica como funeraria y además cometía una infracción porque no permitía el acceso a determinadas compañías, etcétera. Pero es que no cabía la duda de que estaba actuando como poder, no como poder, sino como empresa. Y entonces llegamos así al tema de los vinos de Jerez, en el que la administración, bueno, digamos, aquí tenemos a una corporación de derecho público, que es la denominación de origen, que como tal corporación de derecho público podría actuar con forma potestad y entonces no estaría sometida, pero aquí actuaba también en base, conforme a sus intereses, en defensa de los intereses de los asociados, y en defensa de esos intereses llegaron a un acuerdo de precios. El acuerdo de precios era ilegal y por tanto se les podría sancionar. ¿Qué pasaba con la intervención de la administración de la Junta de Andalucía? Pues la Junta de Andalucía empezó a firmar esos acuerdos que venían desde el año 2002, perdón, desde 1991. En el año 2002 los empezó a firmar la consejería y se consideró a la consejería, por primera vez se aplican estas dos cuestiones. Uno, la administración está actuando excediéndose de las competencias que tiene, por tanto no está ejerciendo potestades, y como no está ejerciendo potestades, soy yo, Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, la que la voy a sancionar, y además, aunque no sea una empresa que esté participando en el mercado, voy a decir que es el facilitador. Esto la Audiencia Nacional lo tiró atrás, pero sin embargo el Tribunal Supremo lo admitió. Hombre, esto tiene un gran problema, y es que resulta que nuestros actos, nuestra intervención administrativa está sometida a los principios y a la presunción de legalidad y a la de ejecutividad. Entonces, cuando nuestros actos se hacen, que venga otra administración a sancionarnos por actos o actuaciones materiales realizadas en el ejercicio de competencias públicas, esto chirría mucho contra la independencia de las administraciones en el ejercicio de sus competencias. Porque usted no me tutela. Claro, ellos dicen, no, es que no estás actuando dentro del ámbito de tu competencia. Hombre, vale, perfecto, vete a un tribunal, que sea el tribunal el que diga que no estoy dentro del ámbito de mi competencia, y como consecuencia de ello me anulas el acto, porque además es que no tiene ninguna utilidad sancionar a una administración porque se va a pagar con el presupuesto público, y además esto no disuade en absoluto a los responsables políticos que hayan realizado la actuación, porque ellos no pagan de su bolsillo, ¿vale? Con lo cual, digamos que se entró en esta vía, y a partir de esta vía, pues, se ha aplicado. Y deben ustedes tener en cuenta, por tanto, que la administración pública puede ser infractora de las normas de derecho a la competencia. Y las personas físicas que están dentro de la administración también, porque las sanciones no solamente se le imponen a las empresas, sino a sus directivos. Sanciones que pueden llegar hasta los 60.000 euros. Bien, esto ya se ha aplicado por la Agencia de la Competencia, la Agencia Catalana de la Competencia, en un caso en el que se sancionó al director de un organismo autónomo por haber participado en un acuerdo entre los licitadores que se ponían de acuerdo en una licitación, ¿vale? Y por tanto se sancionó a este señor con una sanción de carácter individual a título personal, además de las demás que se pusieron al resto de las empresas infractoras. Bueno, pues con esto hemos abordado el tema de la administración puede ser infractora. ¿Y qué pasa? ¿Podemos ser víctimas de la colusión? Evidentemente podemos ser víctimas de la colusión. Es muy fácil que seamos víctimas de la colusión, y lo hemos sido en muchas ocasiones, sobre todo en el ámbito de la contratación pública. ¿Qué formas pueden tener esta colusión en el ámbito de la contratación pública? Pues que haya acuerdos para fijar precios, para acordar los descuentos, para las fórmulas de los cálculos de los precios, o acuerdos de reparto de mercado, de tal manera que unos van a uno y otros a otro. ¿Y qué técnicas se aplicarían por parte de las empresas? Pues mira, a veces nos encontramos con que hacen ofertas demasiado altas para no ganar, o muy bajas para que se les declaren anormalmente bajas y se las excluyan, ofertas técnicas que son inaceptables, evidentemente, ofertas técnicas idénticas, muy similares entre ellas. Todo esto ha sido objeto de diversas resoluciones, por ejemplo, la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia en el tema de las consultoras. Otra es que se retiren las ofertas o que no se presenta la licitación que normalmente se presenta. La subcontratación, que no se presente y luego, sin embargo, sean contratadas gente que normalmente se presentaba con anterioridad. La subcontratación cruzada, de tal manera
que todos los licitadores se subcontratan unos a otros y por tanto da igual que ganen o no porque van a trabajar en la licitación, uniones temporales que están injustificadas porque podrían perfectamente ir de manera individual los que forman parte de esto, o no, cuando nos encontramos con rotaciones de oferta, de tal manera que cada empresa hoy se lleva un año, o no rotan pero se reparten los ingresos. En fin, ¿qué consecuencias tiene esto para los infractores? Pues como ya lo hemos visto, pues la correspondiente infracción de hasta el 10% de la cifra total de su volumen anual de negocios, 60.000 euros para los directivos y prohibición para contratar. El problema que hay con la colusión en la contratación pública es la detección. Porque como ustedes comprenderán, en un solo expediente, salvo que nos encontremos con unos indicios formales de que es que han firmado el mismo representante las participaciones de los dos o cosas así, es muy difícil que nos demos cuenta. Y resulta que los trámites que están previstos actualmente en la ley pues son insatisfactorios desde mi punto de vista, el 134 y el 150, ¿no? El 150 en el que teníamos todos mucha esperanza para que regulara el procedimiento en el caso de que se detectara algo en una mesa, pues dice que es la mesa la que tiene que dar sus indicios razonados. Pero claro, nuestros indicios son a veces, mira, es que aparecen representados por la misma persona. Es que resulta que tienen los mismos fallos mecanográficos, pero no tenemos mucho más, porque claro, para saber que existe eso exige la contemplación de muchas licitaciones que ni siquiera se refieren a nuestro órgano, a lo mejor ni siquiera a nuestra administración, que son licitaciones ante otras administraciones, con lo cual es imposible saberlo. Claro, más bien yo hubiera deseado que con el 150, una vez que yo le doy traslado a las comisiones de la competencia, sean ellas las que investiguen y no las que se limiten a decir si mis indicios están fundados o no, que normalmente pues son muy, muy débiles, ¿no? En fin, este es una de las cuestiones clásicas donde hay que tener en cuenta la colusión. Y finalmente, cuando nosotros somos víctimas de estos acuerdos, ¿qué hacer por parte de la administración? Bueno, una cosa es que se le sancione, pero habrá que reclamar los daños. Estos daños pueden ser enormes. La CNMC ha calculado el sobreprecio de las licitaciones públicas en 48.000 millones de euros anuales. El Ministerio de Sanidad italiano le ha reclamado, por ejemplo, a Novartis más de 1.200 millones por un cártel. Y el operador ferroviario alemán 1.700 millones por el cártel del transporte aéreo de mercancías. Son unas cantidades enormes. Claro, ¿dónde se reclama esto? Pues esto hay que reclamarlo en vía civil, acciones privadas. Al principio esto era muy difícil. Y la verdad es que a partir de la entrada en vigor de la Directiva 2014-104 es cuando ha habido una explosión de litigios. A todos ustedes les sonarán las reclamaciones que presentan los particulares contra el cártel de los camiones o el cártel de los coches. Pero es que esto también le puede pasar a una administración y la administración puede reclamar y el no reclamar pues parece que no es una administración eficiente conforme a los principios que deben regir la administración y en su caso alguien podría plantearse si no es incluso motivo de algún tipo de responsabilidad. ¿Por qué no reclaman las administraciones? Bueno, se habla de la falta de conocimiento por parte de los responsables, el hecho de que yo creo que para mí lo principal es que está diluido. Igual que es muy difícil detectar la colusión, luego es muy difícil que alguien que está simplemente contratando sepa de esto. Yo creo que deberíamos tener un órgano que se encargase de centralizar la posibilidad de realizar estas reclamaciones, porque además se exige una formación muy específica y una formación eminentemente jurídica. Cuando digo órgano, a lo mejor otra forma, ¿no? Pero alguien que se dedique específicamente a esto. Y entrando en estas reclamaciones, pues voy a dar un poco conocimiento del marco normativo para que si ustedes se han encontrado en ellas puedan instarlas, ¿no? En primer lugar, el marco normativo es la directiva que dio lugar a la modificación de los artículos 71-81 de la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto a los elementos para la reclamación, la base jurídica es que se haya producido un perjuicio por una infracción de las normas de la competencia. Verás que todo tipo de infracción, no solo acuerdos colusorios o abuso de posición dominante. Y aquí tenemos muy fácil el camino, porque, bueno, tenemos un camino fácil y uno difícil. El fácil es, una vez que la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia ha sancionado,
A partir de ahí es muy fácil ya establecer la infracción. La infracción ya está establecida. De hecho, lo que dicen las normas es que esa infracción, una vez que ha pasado por los tribunales y la resolución es firme, no puede discutirse en vía civil, de tal manera que lo que únicamente tendremos que probar es el daño y la cuantía del daño. ¿Eh? ¿Y cuál será el daño? Hombre, pues el daño será fundamentalmente el lucro cesante y el daño emergente. Pues el precio de más que hemos pagado, el sobreprecio, o en su caso, la bajada de calidad de los productos, pero también puede haber otros daños diferentes. Por ejemplo, en Alemania pasó que se reclamó con éxito por parte de la administración porque, como consecuencia de un cártel que subió los precios en un determinado mercado, resulta que la administración se vio obligada a dar más subvenciones a las empresas de ese mercado de las que hubiera dado de no haber habido el cártel. Bueno, pues se indemnizó con una cuantiosa suma a la indemnización. Además, hay que tener en cuenta que en el caso de que la infracción sea una infracción de cártel, es decir, un acuerdo secreto sobre precios o alguna de las circunstancias más graves, ahí se presume la existencia del daño. Con lo cual ya entramos en el problema de la cuantificación del daño, pues esto es un problema básicamente pericial, en el que habrá que analizar, para el que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ofrece unas guías, también en la posibilidad de los juzgados y tribunales de que acudan a la comisión para que ésta ofrezca ayuda y, en todo caso, el daño se calcula que está en torno al 10% más o menos. Pues tendremos que probar el nexo causal, lo cual no será muy diferente de cualquier otra ocasión. Y aquí uno de los problemas más graves siempre es las fuentes de prueba. Oye, que estos son documentos de empresas, que yo no tengo acceso a ellos. La ley de enjuiciamiento civil ha sido modificada y se permite la posibilidad de que se obligue a las empresas a mostrar determinada documentación, incluso antes del procedimiento, con lo cual esto se facilita. No se puede dudar de que tenemos legitimación activa, la legitimación pasiva para las empresas infractoras. Y en cuanto al plazo de reclamación, hay un plazo de reclamación de 5 años que empieza cuando se den dos circunstancias: que haya cesado la infracción y que el demandante haya podido tener conocimiento de la conducta o la existencia de una infracción del derecho a la competencia y del perjuicio ocasionado y la identidad del infractor. Y además, este plazo se interrumpe no solo por las causas ordinarias, sino también en el caso de que se inicie un procedimiento por la autoridad de competencia. En cuanto a la jurisdicción competente sería los juzgados de lo mercantil, y en cuanto a la competencia territorial no voy a entrar, pero prácticamente podemos elegir porque es donde se produce el daño, donde se ha realizado el acuerdo, etcétera, etcétera. Bien, en relación a estos, pues una de las cuestiones que se han planteado algunas administraciones, la que a mí no me gusta, es la de externalizar este tipo de acciones, ¿no? Lo que hacen es que, conforme a la figura de la cesión de crédito, acumulan el crédito que puedan tener, le hacen una cesión conforme a las normas del Código Civil a una entidad. Esa entidad debió ser seleccionada conforme a las normas de contratación. Esa entidad nos paga una cantidad y ella pleitea por nosotros nos olvidamos del pleito y se acabó. Y con esto, pues digamos que hemos terminado en el minuto 43, más o menos como yo esperaba, la exposición de a la actuación del derecho de la competencia en relación con la intervención administrativa. Y con ello pasaríamos a la segunda parte de la charla, que es el repaso por temas de actualidad. Con su permiso voy a beber agua. Bueno, pues bien, el repaso por la actualidad normativa, y más cuando la periodicidad de estas sesiones, que son más o menos unos 3 meses, es muy difícil, es muy difícil. El ordenamiento avanza a tal velocidad que yo recomendaría al IAP como idea, sugiero aquí como idea, que se podía hacer una píldora de un vídeo semanal y ahí se podrían explicar las cosas, porque claro, no es decir que ha salido la ley, sino decir que ha salido la ley y explicar cuáles son sus modificaciones, más o menos. Si tú esto te lo planteas respecto a la legislación de 3 meses, y más cuando hay que tener en cuenta la de la comunidad autónoma, la del Estado, la de la Unión Europea, así que por fuerza,
pues lo que he hecho ha sido una selección de lo que a mí me ha parecido interesante. Y quizás he acertado, quizás no. Así que otra cosa que he intentado en esta selección es traer jurisprudencia relevante, porque desde el momento en que el recurso de casación ha cambiado, tal y como lo tenemos configurado hoy, la casación fija la doctrina de interpretación de las normas, es tan importante como la creación de normas. Y nos afecta mucho a la práctica privada. Así que me he permitido ir saldeando normas con sentencias fundamentalmente a partir de finales de octubre, noviembre de 2023 y hasta esta misma semana. Bien, bueno, hay una directiva del Parlamento Europeo del 22 de noviembre de 2023 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto, y me ha parecido interesante porque, bueno, aunque nos parezca mentira, probablemente tenemos a trabajadores que han estado expuestos al amianto durante el trabajo, que es el ámbito de aplicación de esta norma, y aquí se amplía el ámbito de la protección y de las medidas que hay que aplicar. Luego tenemos que el Pleno de la Sala del Tribunal Supremo, de la Sala Cuarta de lo Social, ha modificado la doctrina y declara que no cabe el recurso de suplicación contra las sentencias de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, a pesar de que el litigio supere los 3.000 euros. Con lo cual, tenemos una oportunidad menos, así que a los compañeros que están aquí de la administración y que nos mandan los expedientes y los antecedentes, por favor, ahora no todavía tenemos menos oportunidades, ¿eh? No va a haber suplicación en estas materias. Tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional, la 146-2023, de 26 de octubre, en relación a una ley de Madrid que creaba la agencia madrileña, y era Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, y se metió un precepto que obligaba a obtener la autorización judicial de cualquier actuación que afectara el derecho a la vida de las personas con discapacidad. Esto estaba relacionado con la ley de la eutanasia, etcétera. Bueno, esto se ha declarado inconstitucional por un tema competencial, ya que esto afecta a legislación procesal. Tenemos otra novedad interesante, el Reglamento General sobre el Procedimiento para la Imposición de Sanciones o Infracciones por el Orden Social, del cual nosotros hacemos aplicación, pues ha sido modificado por un Real Decreto de 5 de diciembre. Tenemos también la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas. Aquí ha habido varias sentencias. Las 189 y 190 son de 12 de diciembre de 2023, siguiendo lo que ya habían dicho otras anteriores, pues ha desestimado estos recursos, entre ellos uno de los recursos era nuestro, porque se ha considerado que no existía, bueno, pues algunas de las cosas que nosotros decíamos, como la doble imposición, etc. Bueno, no nos han dado la razón. Tenemos las sentencias de 12, 13 y 14 de febrero, que de la Audiencia Nacional, que no son todas firmes porque caben sentencias del Tribunal Supremo, pero que son muy recientes, en materia de competencia, en las que como es nuestro tema de hoy, por eso las traigo, la Audiencia Nacional ha confirmado las multas que puso a una serie de empresas en el cártel de la leche. En el cártel de la leche, las empresas que compraban, los grandes grupos, por ejemplo, Pascual, Lactalis, Nestlé, se pusieron de acuerdo y tenían un poder de negociación mayor frente a los ganaderos. Bueno, pues fueron sancionadas con sanciones muy elevadas, en algunos casos de bastantes millones, hasta 80 en total, y esto ha sido confirmado por la Audiencia Nacional. Bueno, también traigo decretos leyes, como no. Lo que no sé si traigo es alguna ley, ahora que lo pienso así sobre la marcha. La ley se está convirtiendo en una especie en peligro de extinción. Desde aquí hago un llamamiento a todos los legisladores del mundo para que volvamos a la cordura y a la serenidad y legislemos por los procedimientos ordinarios. El procedimiento y los trámites que conllevan pueden llevar algún tipo de retraso, se pueden adoptar otro tipo de medidas para evitar esos retrasos, pero esas intervenciones son intervenciones que aportan garantías. Todos los informes internos dentro de la administración,
la información pública, la intervención de los consejos consultivos del Consejo de Estado aportan calidad, e incluso el tiempo de tramitación aporta la posibilidad de reflexionar y mejorar las leyes. Bueno, dicho lo cual, pues tenemos, por ejemplo, el Decreto Ley 10/2023 de 13 de diciembre, por el cual se modifica el 1222, por el cual regulan procesos selectivos derivados de la Ley 2021 de medidas urgentes para la reducción del empleo público, de la temporalidad en el empleo público. Aquí se aseguraba la necesidad de que se celebraran de una manera ágil y como consecuencia de ello se han producido una serie de modificaciones. Se ha modificado, por ejemplo, el artículo 7.1 del artículo, dando una nueva redacción para eliminar la referencia al plazo máximo para elevación de la correspondiente comisión de selección del listado y el orden de las personas que han superado la prueba. Se ha reformado artículos de la Ley 5/2023 en determinadas cuestiones que afectaban al personal eventual, porque la ley no incluía a todas las instituciones que estaban dotadas de autonomía e independencia funcional y ahora ya sí se incluyen. En fin, algunas modificaciones desde el punto de vista de función pública. Tenemos la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 2023 es que traigo porque yo estoy ahora en agricultura y por si hay algún funcionario de agricultura que haya algo que le suene. En esta sentencia se señala la posibilidad que tiene un viticultor de utilizar otras instalaciones diferentes de la suya y aún así conservar su denominación, su propia denominación. Y se establece que eso es posible siempre y cuando el lugar en el que se hace lo tenga arrendado por otro título de manera exclusiva durante un determinado tiempo, de tal manera que pueda asegurar la calidad del producto en los mismos términos que hacía en su propia instalación. Tenemos otra sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2023. Esta es muy importante para nuestros compañeros de la agencia tributaria. Y yo creo que en general, porque las cosas tributarias al final las podemos extrapolar. Dice que el órgano administrativo que ha dictado el acto reclamable tiene la obligación de acompañar el expediente al económico administrativo en el plazo de un mes. Oye, lo tenemos que hacer de manera completa, porque lo que dice el Tribunal Supremo en esta sentencia es que no será posible después una remisión espontánea de otra documentación. De tal manera que la documentación que nos hayamos mandado en ese momento no se puede aportar con posterioridad. Voy a saltar algunas sentencias porque estoy viendo que me como el tiempo y que ustedes tienen que tener la posibilidad de intervenir. Bueno, hay dos recursos que se han planteado contra decisiones del gobierno de instalar determinados organismos en una localización. Así tenemos la sentencia del Tribunal Supremo en relación al recurso promovido por la Comunidad de Aragón contra la designación de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española. Se recogen una serie de criterios en la resolución que determina que Sevilla debe ser la sede, como el importante entorno de investigación empresarial, las instalaciones, el mercado laboral necesitado, en fin, la excelente sede. Lo que venía a decir Aragón es que no se estaban cumpliendo con los criterios de selección, que no había habido un baremo y que no se estaba respondiendo a la finalidad de descentralización que tenía la norma. Bueno, el Tribunal Supremo fundamentalmente ha llegado a la conclusión de que estamos ante una potestad de carácter discrecional que está suficientemente motivada y que de lo que se trataba era de seleccionar candidaturas de excelencia, que para esa selección había una serie de criterios que no era necesario puntuar numéricamente y que se dan unas razones que hacen comprender cuál ha sido la decisión y que esta no aparece como ilógica y razonable y por tanto estaría dentro del ámbito de discrecionalidad. Bueno, aquí se respeta la discrecionalidad del gobierno. Veremos más adelante que hay otras materias en las que el Tribunal Supremo cada vez entra más y reduce más ese ámbito de discrecionalidad. Incluso aquí nos podríamos haber planteado, bueno,
¿hasta qué punto no habría que haber establecido una comparación entre las candidaturas para decir, bueno, pues sí, esto es discrecional y yo aprecio discrecionalmente que esta es mejor que esta, pero en base a estos criterios, ¿no? Por ejemplo, como se hace en función pública. Esto mismo ha sucedido también con la impugnación que se hace del acuerdo del Consejo de Gobierno, perdón, del Consejo de Ministros para designar a La Coruña como sede física. En este caso impugnó el Ayuntamiento de Granada y la respuesta ha sido básicamente la misma. Bueno, otra vez otro decreto ley. Tenemos un decreto ley muy importante, es el decreto ley 6/2023 de 19 de diciembre, por el que se aprueban una serie de medidas urgentes en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Se trata de un decreto ley que ha sido ratificado posteriormente, no como ha sucedido con el 7/2023, y por eso el 7/2023 no voy a exponer nada. Bueno, aquí fundamentalmente se habla de una idea de modernización de la justicia de acuerdo con las nuevas tecnologías y por lo que se refiere a las modificaciones en el ámbito de la justicia que vienen contempladas en el título primero, pues se acoge una serie de principios como los de autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, conservación, interoperabilidad. Muy resumidamente, se definen unos servicios digitales que debe prestar la administración pública en materia de justicia, que sea posible el acceso al expediente electrónico de manera online, que sea posible la celebración de vistas de manera online, que, en fin, una serie de cosas de este tipo que conllevan una serie de medidas desde el punto de vista material y técnico de poner esto en marcha, que esto no va a ser cuestión fácil y que por lo que corresponde a nuestra administración, pues como las competencias en materia de justicia las tiene la comunidad autónoma, nos corresponderá a nosotros en parte, y luego pues las correspondientes modificaciones desde el punto de vista de la ley de enjuiciamiento correspondiente, de la civil, de la jurisdicción contencioso administrativa y de la penal, para que se hagan posible pues este tipo de modificaciones. Por ejemplo, si queremos que se haga que haya actos judiciales por videoconferencia, desde el punto de vista técnico, pues será necesario regular códigos seguros de verificación, un sistema de personal que sea interoperable, pero también es necesario modificar la ley de enjuiciamiento criminal para permitirlo, por ejemplo, pero con determinadas excepciones. No se permitirían, por ejemplo, en aquellos casos en que hay cuestiones que necesitan de la presencia física, como un interrogatorio de un testigo, etc. También se prevén cosas que nosotros estamos intentando también implantar en otros procedimientos, como actuaciones automatizadas que se generen de manera proactiva, pero esto son cuestiones muy pequeñas. Estas actuaciones automatizadas sería, por ejemplo, avisar de que finaliza un plazo de manera automática. También se prevé la posibilidad de que hay actuaciones, digamos, ya un poco más complejas, como que se preparen borradores de resoluciones sin la intervención del operador, pero claro, bajo el control siempre del operador. En definitiva, novedades muy importantes. También alguna medida para facilitar el acceso de los mayores a la justicia. El libro segundo contiene una serie de medidas en materia de función pública que se refieren a la planificación estratégica, al acceso al empleo público, a la selección de personal, evaluación de desempeño y carrera profesional, así como la figura del directivo profesional. En esta materia también hay que tener en cuenta las disposiciones transitorias que señalan que a partir de qué momento se aplican las evaluaciones, la evaluación del desempeño realizada conforme a los nuevos criterios y se dejan de aplicar las que ya están en vigor. No voy a entrar en detalle porque sería imposible. Este decreto ley particularmente es enorme. En cuanto al expediente administrativo electrónico y el tiempo que hay que tenerlo, la disposición transitoria habla de un plazo máximo de 5 años, por tanto, esto es muy importante porque a partir de esa fecha deberemos mandar en el formato digital que se nos establezca los expedientes administrativos, no en papel y ni siquiera de la manera en que lo estamos mandando.
En cuanto al decreto ley 7/2023, mira, que sepan ustedes que tuvo una breve existencia, que no pasó el trámite de convalidación y por tanto no vamos a decir nada más. Por decir algo de contratos, pues traigo una sentencia de diciembre de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que señala que en el caso de que nos presenten un plan de igualdad que no esté inscrito, pero que ya haya pasado el plazo de los 3 meses, un plazo de 3 meses desde que se solicitó la inscripción, habría que entender que está otorgado, que está inscrito por silencio positivo y por tanto, por ejemplo, no lo podríamos excluir de una licitación. Tenemos que también hacer mención del decreto ley 11/2023 de 27 de diciembre. Este es un decreto ley andaluz por el cual se modifica la ley de altos cargos. Esta es la famosa que ustedes conocerán porque ha modificado, ha supuesto una subida de las retribuciones de los altos cargos que durante mucho tiempo, como dice la exposición de motivos, no habían tenido ninguna subida. Volviendo a la jurisprudencia, tenemos una sentencia que nos interesa, que es sentencia de 17 de octubre de 2023 sobre el enriquecimiento injusto, que nosotros utilizamos frecuentemente y se señalan como doctrina cuáles son los requisitos que debe tener. Pues el enriquecimiento, por una parte, del enriquecido constituido por cualquier ventaja, el empobrecimiento de quien reclama, entendido en el sentido más amplio por parte del que sufre de tal empobrecimiento, una relación causal y la falta de justificación. Aplicado esto en esta sentencia al procedimiento de contratación, y por esto lo traigo porque me parece muy interesante, se dice que en materia de contratación el desequilibrio ha de estar constituido por las prestaciones del particular que no se deban a su propia iniciativa, ni revelen una voluntad maliciosa, sino que tengan su origen en hechos dimanantes de la actuación administrativa. Y por eso lo descarta, porque en este caso había habido una serie de contrataciones anteriores y dice, oye, una contratación verbal, usted debía perfectamente saber que esto no era posible. Una sentencia del 12 de noviembre de 2023 en materia de función pública. Esto se refiere a persona que va por el turno de discapacidad, cumple con el turno de discapacidad, aprueba y antes de que tome posesión resulta que se le baja el grado de discapacidad. ¿Qué ha dicho la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2023? Que en efecto esta persona debe cumplir el requisito de la falta de capacidad durante las pruebas y con posterioridad. Oye, por razón de justicia a lo mejor alguien me había dicho, bueno, si ha concurrido como incapaz, pues la verdad es que da igual, ¿no? Porque lo cumplía, pero no, me dice, no, porque también la finalidad es no solamente que concurre como incapaz, sino que luego hay una persona que tiene algún tipo de discapacidad o de dificultad y se reserva el puesto para esas personas que tienen esa dificultad. Si no lo tienes, pues no debería reservarse. Bueno, la cosa es que se ha dicho que no, pero que no debe dar lugar a la exclusión inmediata, sino que si se da esa circunstancia, lo que hay que ver es si esa persona, con la nota que tiene, hubiera aprobado por el turno general. Y si no aprueba por el turno general, entonces cuando se le echa, pero si aprueba, habría que darle plaza. Tenemos otra sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2023 que se plantea si es posible tener como criterio de desempate para acoger a funcionarios interinos la fecha de solicitud de la fecha de presentación de la solicitud de empleo. Bueno, pues se ha dicho que sí, siempre y cuando no haya un abuso, y eso es porque se llega a la situación de desempate después de haber agotado los principios de igualdad, mérito y capacidad. ¿Vale? Bueno, hay varias sentencias sobre interinos, por ejemplo, una de 16 de noviembre de 2023, señalando que el hecho de que hayas estado durante muchos años como interino en un puesto puede hacer que la contratación sea ilegal, pero ello no deriva inmediatamente en que se te tenga que dar una indemnización, porque hay que probar el daño. Tenemos un decreto nuestro, el 31/2024 de 29 de enero, por el cual se modifican las disposiciones en materia de vivienda de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Aquí se aclara que los instrumentos de planeamiento urbanístico y las ordenanzas son los que tienen que establecer las exigencias sobre estos alojamientos que no tengan que ver con la ordenación turística. Las de la ordenación turística serían nuestros. Y se incorporan una serie de modificaciones. Por ejemplo, se refuerza la figura legal de las empresas explotadoras para tener claro a qué persona le puede reclamar, con independencia de quién sea el titular o el dueño del bien, a quién hay que reclamarle por parte de los particulares. Se actualizan los requisitos y las exigencias de habitabilidad y poco más. Luego tenemos otra norma que es el decreto 16/2024, 23 de enero, por el cual se regula la oficina de los expresidentes y expresidentas de la Junta de Andalucía, que lo que viene a regular una pequeña dotación para quienes han ostentado este cargo, dotación de personal, de medios materiales y de presupuesto. Vamos ahora a hacer unas cuantas sentencias muy cortitas, pero muy interesantes. Por ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal. Como tenemos tutelas de menores, me parece importante. Es válida la prueba preconstituida, como prueba preconstituida, la declaración incriminatoria de la menor, aunque se retraste posteriormente en el juicio oral. Tribunal Supremo en la sentencia que he dicho. Otra del Tribunal Supremo, 31 de enero de 2024, ha declarado la nulidad del reglamento de costas por omisión del trámite de consulta pública. Tenemos una sentencia de 15 de febrero de 2024 en la que se señala que los reales decretos de traspaso no son norma que permita atribuir una competencia a la comunidad autónoma. Esto en relación a la atribución de la competencia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. Sería necesario modificar su Estatuto de Autonomía o la Constitución. Sentencia de 5 de febrero de 2024. Esta es muy interesante en relación a la sanidad. Se trata de el derecho que reconoce la ley a la conservación de los cordones umbilicales. Bueno, esto tiene dos aplicaciones. Una aplicación inmediata sobre la persona, una aplicación o sobre un hermano, o una aplicación posterior para una eventual enfermedad. Entonces, resulta que el Servicio de Salud extremeño solamente lo conservaba para un uso. Y lo que ha dicho el tribunal es que también hay derecho a que se conserve para el otro uso y que, por tanto, la Administración Sanitaria deberá instrumentar el medio, bien conservarla ella misma abriendo el banco correspondiente o bien contratándolo de manera externa o bien con un convenio, que es la medida que preveía la Ley 9/2014 como mecanismo ordinario. Después tenemos sentencia de 22 de febrero de 2024 sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones. Nos interesa, pues, esto es cuando se anula un acto y se impone dictar un nuevo acto administrativo. ¿Cuándo comienza el cómputo de la prescripción? La regla normal de la accionata dice que a partir de que la sentencia es firme anulando, ahí, a partir de ahí se puede ejercitar la acción. Pero es que en este caso el daño consistía precisamente en la tardanza que había en dictar el acto, con lo cual el daño no se podía determinar hasta que se ejecutara. Por tanto, digamos que puede haber casos en los que tenemos el plazo de prescripción sería mayor. Si resulta que el daño es que la tardanza en que tú adoptes este acto me está perjudicando en 1.000 euros diarios, pues hasta que yo no sepa el día en que lo dictas, no sabré hasta dónde llega mi daño. Un tema de carácter penal, porque tiene relevancia, ¿no? Ha sido el Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 12 años de cárcel contra un alcalde de Córdoba por prevaricación. Lo traigo aquí porque se trata de una prevaricación omisiva. En este caso no dictó ningún acto. Este hombre tiene conocimiento de que existe una carpa que está produciendo una serie de ruidos entre 1990 y 2014 o 2016 y no hace nada. Y en 2016 hay un informe ya de la Junta de Andalucía advirtiendo los ruidos y ahí adopta el acto. Bueno, pues por no haberlo adoptado con anterioridad, por esa omisión, se ha considerado que esa omisión es susceptible de integrar el tipo de prevaricación.
Otra cuestión que nos puede interesar, la sentencia de 2024, el número es la 956, y es cuando vamos a hacer registros con carácter general. Para hacer un registro tenemos que haber tenido incoado previamente el procedimiento. Pero en el caso de que nos encontremos con que tenemos el registro y nos lo han autorizado judicialmente, o imagínate que vamos y nos dan el consentimiento y entramos, el tercero podría alegar que ese consentimiento está viciado porque no se le ha puesto en conocimiento que no existía ningún procedimiento. Pero lo que dice el Tribunal Supremo en esta sentencia es que eso no lleva automáticamente a la nulidad del acto de entrada y de las pruebas que se hayan obtenido, sino que debe darse otras carencias o defectos adicionales. Bueno, una sentencia de la Sala Tercera en relación a cómo se deben aprovechar los bienes comunales y, si es posible, acotar una parte de los bienes comunales, quitárselo a los vecinos y permitir que se utilice por un tercero. Pues el Tribunal Supremo, sentencia 28 de febrero de 2024, ha dicho que mientras no se impida el uso normal de la comunidad, que sería posible. Sentencia 736 de 2024 del Tribunal Supremo. Todo órgano consultivo debe disponer de la documentación del expediente relevante para la emisión de su informe. Así que si no le damos un expediente completo, esto puede dar lugar a que haya un vicio invalidante porque la intervención del órgano consultivo con el informe preceptivo no haya sido válida. Sentencia 736 del Tribunal Supremo de 2024 de la Sala Tercera, también muy importante en relación a la composición de los órganos consultivos. Si la composición es inválida, esto no produce la nulidad de los dictámenes preceptivos emitidos, salvo que se emitan con posterioridad a la firmeza de la firma. Por ejemplo, cuando se ha declarado que la presidenta del Consejo de Estado no podía ser presidenta del Consejo de Estado, pues todos esos informes anteriores no están afectados. Pero si a partir de la firmeza de la sentencia hubiese intervenido en alguno, pues sí, y sería nulo. Una sentencia que le interesa a mis compañeros y a todos los que representen a la administración en los tribunales es la 588/2024 de 5 de febrero, que dice que cuando actuamos como letrado de la Junta estamos sometidos a las leyes procesales, pero también estamos sometidos como funcionarios a nuestras propias normas, ¿no? Por ejemplo, no nos podemos allanar como nos dé la gana, sino que tenemos que cumplir con los requisitos que se establecen. Voy a ir mucho más rápido y me voy a saltar algunas. Sentencia de 2024, la 590, la consideración de un acto de trámite como acto de trámite cualificada no puede tener una respuesta única, sino que hay que hacer un examen particularizado caso a caso. Es decir, no podemos examinar una categoría de actos y decir, este acto es cualificado. No, será cualificado en ese expediente por razones que habrá que explicar. Los procedimientos de resolución contractual son procedimientos autónomos y tienen un plazo de caducidad específico, y si no, resulta de aplicación la Ley 39/2015 de manera supletoria. Ha habido diversas sentencias en materia de competencia importantes. Por ejemplo, se ha declarado que la proporción 1:30 es contraria a la normativa, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, su artículo 49, y como consecuencia de ello, un montón de solicitudes, cientos y miles de solicitudes que se habían hecho ante las comunidades autónomas, ahora no son estimadas por los tribunales, sino que los tribunales están ordenando la retroacción. También del Tribunal Supremo, la sentencia 71 de 2024 dice que la fijación de los honorarios mínimos por un colegio profesional es una práctica colusoria prohibida. Esto nos interesa a todos como funcionarios. Sentencia 5803 de 2023. La concesión de la reducción de jornada a los funcionarios debe comportar la disminución de sus retribuciones. Esto en materia de función pública, sentencia 5723 de 2023, cuando en las bases se prevea que la calificación se debe desglosar, cada miembro del tribunal debe conservar los documentos que reflejan la puntuación o incorporarse en el acta final. En cuanto a la interrupción de la prescripción, sentencia 5390 de 2023, si es la asociación la que ejerce una acción, esto solamente interrumpe la prescripción respecto de ella misma y respecto de sus socios. La sentencia 2023-956
se puede utilizar como criterio de preferencia para dar una asistencia, para nombrar como asistente personal de un discapacitado, de una determinada persona, a una persona en función de su franja de edad, siempre y cuando ello se deba precisamente a las condiciones de la persona a la que se va a dar y que con esa edad se supone que le va a prestar un mejor servicio, por ejemplo, porque a una persona mayor, una persona de su edad, le puede facilitar la integración social. Para los procedimientos sancionadores, sentencia 2023, la 5147, es obligatorio por el instructor comunicar la práctica de la prueba, porque en caso de que no asistan, podemos tener, se puede anular. Unas sentencias. Bueno, en algún momento les tengo que dejar tiempo para que ustedes pregunten y además, por lo menos, tengo que hacer mención del decreto ley 3/2024 del 6 de febrero, el decreto ley enorme de simplificación administrativa. Bueno, como ya me he sobrepasado en 15 minutos, es muy fácil. Este decreto de ley nos afecta a todos, afecta a todos los ámbitos de actuación de la Junta de Andalucía y, por tanto, nos lo tenemos que leer todos porque en todos hay modificaciones muy importantes desde el punto de vista tramitación de normas, con la regulación de la MAIN, tramitación de presupuestos, con la intervención que tenía anteriormente la Dirección General de Presupuestos, muchas medidas de supresión de trámites, supresión de órganos, han sido suprimidos muchos órganos colegiados que no se reunían, en fin, y multitud de medidas que es imposible exponer de manera detallada. Y dado que llevo ya 1 hora y 16 minutos y se supone que mi intervención debía limitarse a 1 hora, pues yo lo voy a dar por finalizado la intervención en este momento y quedo a disposición de los intervinientes para las preguntas que haya si las hubiera. De momento no tenemos, pero si quieres esperamos un minutito por si Sí, alguien esperamos un minutito en sin el ningún chat problema. se anima a preguntar algo y si no, bueno, pues si vemos que nada, pues procederíamos ya al cierre. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos a Pablo también. Quisiera agradecer a Darío la excelente exposición que ha hecho de la materia y tomamos nota en el día de la inclusión de esta materia tan importante en los temores de acceso a la función pública en la Junta de Andalucía y también de las píldoras a las que ha hecho referencia. Pero darle la enhorabuena. Y hemos Muchas apuntado gracias. algunas que otras sentencias que nos vienen bien y nos interesan en los asuntos que tenemos ahora mismo entre manos. Me alegro de que alguna haya valido para algo. Parece que hay una pregunta por ahí, ¿no? Ah, no, es alguien que está dando las buenas tardes. No sé si está escribiendo todavía. Pregunta si se. María del Carmen Pérez pregunta si se puede volver a ver. Yo creo que esto es una pregunta para el IAP. Sí, supongo, porque como se Sí, graba, ¿no? sí, sí, sí. Se puede volver a ver porque se pone en la página del IAP, se cuelga, ¿no? Se- Sí, sí, sí. En nuestra página web pondremos la grabación de esta jornada. También se pueden dirigir al IAP, a consultas.iap, el que esté interesado en esta ponencia y se la facilitamos. Muy bien. Muy bien, pues no que te queremos quitar más tiempo. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias al IAP por haberme llamado y a todos los participantes por su paciencia y espero que el tiempo que hayan empleado aquí les haya servido de algo y alguna cosa que puedan aplicar en su trabajo. Seguro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.